Hoy nos encontramos en Sighet, Rumanía, con el escritor y Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel. Muchas gracias por estar aquí, señor Wiesel. Señor Wiesel, usted ha venido a Sighet a abrir un museo judío en su casa natal. ¿Qué siente al volver a este lugar donde su vida comenzó agradablemente, como ha escrito en sus memorias, hasta que dio un vuelco? En 1944, usted y su familia fueron deportados a un campo de concentración debido a su fe judía. Perdió a su madre, a su padre, a su hermana menor. ¿Cómo es regresar aquí y recordar todo eso? Oh, the feeling is unreal. Es un sentimiento de irrealidad. Me veo como entonces, como un estudiante deportado de Sighet. Y hoy regreso y me recibe el presidente rumano y me llenan de honores. Simplemente es irreal. Antes de la Segunda Guerra Mundial había alrededor de 1 millón de judíos en Rumanía. Hoy hay solo unos 20.000. ¿Cree que seguirá reduciéndose el porcentaje de población judía en este país? Creo que los rumanos judíos se quedarán aquí. Pero no será fácil porque el antisemitismo está creciendo en el mundo y también la amenaza ultraderechista, que no afecta solo al pueblo judío, sino a todo el mundo, pero en particular al pueblo judío. No he perdido la esperanza, pero no creo que Dios haya invertido tanto en la existencia del pueblo judío para luego dejarlo desaparecer. No lo hará. ¿Tiene una explicación para el crecimiento del antisemitismo en Europa y el avance de partidos ultraderechistas en algunos países occidentales? No sé cuál es la explicación. Sé que existe y estamos muy preocupados. ¿Qué significa que Le Pen haya conseguido tantos votos? Creo que 5 o 6 millones de franceses votaron a Le Pen. ¿Candidato a la presidencia francesa? Sí, en la primera vuelta y además porque sucede también en Bélgica, en Holanda, en Alemania, en Austria. ¿Qué es lo que lleva a tanta gente a apartar la mirada cuando se discrimina por razones étnicas, cuando hay persecuciones racistas? La principal pregunta es, ¿por qué se humilla a un grupo determinado de personas? No lo comprendo. ¿Será porque nos estamos alejando del Holocausto, un hecho que para mí es central en la historia del siglo XX? ¿Por qué tantos intelectuales se dejan apasionadamente convertir en anti-israelíes y por ello también en un poco antisemitas? Tal vez piensan que ya no tienen por qué avergonzarse de ello. Se plantean, hasta ahora todo el tiempo tuvimos que pedir disculpas, buscar explicaciones, pero ahora son ustedes, los israelíes, los judíos, es decir, los judíos de Israel, los que son los culpables. Esto significa que quieren liberarse de todos los complejos y de toda la inseguridad que les provocó el Holocausto. Dicen, pues bien, ya está. Ya no nos sentimos culpables, ya no queremos tener que dar respuestas. Vuelta de página, se ha terminado. Por eso crece el antisemitismo, porque quien niega el Holocausto es un antisemita. Hablemos del Holocausto, del papel que ha jugado el mundo occidental al intentar condenar a los culpables. ¿Cree que Occidente ha hecho lo suficiente y lo sigue haciendo para llevar al banquillo a los culpables, a los responsables del Holocausto, a los homicidas de móviles racistas o étnicos? Al comienzo no se hizo lo suficiente. Después de la guerra, ambas partes, los rusos y las potencias occidentales, buscaban científicos. No les importó si habían sido nazis o no. Ante todo buscaban científicos, ingenieros nucleares, especialistas en navegación espacial, etc. O por ejemplo el Vaticano. Tengo un problema especial con el Vaticano. Después de la guerra el Vaticano tenía una unidad especial, una especie de división que ayudó a los criminales de guerra, a los peores criminales de las SS a escapar a Argentina, Paraguay y otros países. Si durante la guerra el Vaticano hubiera creado en cambio una división que se ocupara de las víctimas de las SS, se habría ayudado a muchos para que no fueran víctimas. Me pregunto, ¿por qué se discrimina a los judíos? ¿Por qué los judíos siempre están para sufrir y ser víctimas? ¿Cree usted que Alemania ha hecho lo suficiente para condenar a los culpables? Hasta el juicio Eichmann, Alemania en realidad no hizo nada. Nada. Se creía que con los procesos de Nuremberg
se había hecho ya todo, que el asunto estaba terminado. Debido al proceso a Eichmann, luego hubo un juicio en Frankfurt, que en realidad fue un juicio sobre Auschwitz. ¿Sabe usted, por ejemplo, cómo se rastreó a los guardias de las SS? Estaban en la guía telefónica. Simplemente habían ido a casa, habían vuelto a ejercer sus oficios. Uno era químico farmacéutico, el otro panadero. Sencillamente volvieron a casa. En resumen, en ese momento Alemania no hizo lo suficiente. ¿Hace hoy lo suficiente? En realidad, lo que hay que preguntarse es qué se puede hacer hoy en día, desde el punto de vista biológico. Muchos de ellos son viejos, han olvidado, y también los testigos han olvidado. Hoy es mucho más complicado que en aquel tiempo, pero incluso si fueran encontrados todos los culpables, ¿se habría hecho justicia con ello? Si así pudiera hacer renacer aunque fuera a un solo niño, dejaría a todos los asesinos donde están, pero no funciona. ¿Qué piensa de la Alemania de hoy? En primer lugar, hay que reconocer que Alemania es hoy una democracia. Ha conseguido construir una democracia, lo que es positivo. En segundo lugar, creo que Alemania está girando hacia la derecha. Lo que escucho es que Schröder perderá las elecciones, lo que me parece una lástima. Creo que debería ganar las elecciones porque es mejor que su adversario. Tengo alumnos alemanes y son los mejores que he visto. Creo que no debe haber culpa colectiva, sino responsabilidad colectiva, porque la responsabilidad se puede asumir. Lo fundamental es que un joven alemán nacido después de la guerra no es culpable, pero él o ella es responsable de la forma en que asume el pasado alemán. Algunos lo hacen bien. Otros se convierten en neonazis. Hay dos extremos que atraen a los jóvenes y en el medio siempre hay una zona gris. El 11 de septiembre ha cambiado la forma de ver las cosas en el mundo. ¿Cómo le ha afectado a usted y cómo cree que ha cambiado el mundo? Me parece que ha afectado sobre todo a los Estados Unidos, porque ahora nos damos cuenta de que el enemigo es el terrorismo. Y por eso apoyo al presidente Bush. Creo que tiene razón. Hay que vencer al terrorismo y en cuanto a Israel, se deben detener los atentados suicidas. Si el mundo quiere que haya paz entre Israel y Palestina, el primer paso debe ser el desarme de los terroristas suicidas. El 11 de septiembre se sobrepasó una frontera. Yo he estudiado la historia del terrorismo. Por primera vez en la historia del terrorismo, los terroristas se mataron a sí mismos y a otros sin dar ninguna explicación de por qué lo habían hecho ni exigir nada. Los secuestradores de los aviones no dejaron ningún escrito con exigencias. Por primera vez no reclamaron nada, no querían nada, no protestaron contra nada. Como para decir, ustedes no se merecen nuestras palabras, nuestro idioma es la muerte. Es decir, emplean la muerte como su idioma, es algo nuevo. A usted se le conoce por haber citado al escritor francés Albert Camus con la frase: en el ser humano hay más cosas elogiables que despreciables. ¿Lo sigue creyendo? Claro que lo sigo creyendo, tengo que creer. ¿Qué haría si no? Como profesor, como escritor, ¿qué me quedaría? No tendría ningún sentido y no me gusta hacer cosas sin sentido. Señor Elie Wiesel, muchas gracias por la entrevista y muchas gracias a los espectadores por